En esta oportunidad vamos a ver la actividad 5 de la unidad 9, referida al control estadístico de la calidad de la asignatura Estadística 2 de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Córdoba. Vamos a repasar el concepto de control estadístico de procesos, vamos a ver qué es un gráfico de control de atributos y dentro de ellos cuál es el gráfico de control para monitorear la característica del porcentaje de no conformes o defectuosos, su construcción e interpretación. En la actividad 5 nos indica que los siguientes datos corresponden a la cantidad de defectuosos o no conformes de una muestra de tamaño 50 tomados al azar durante el turno diurno de fabricación de una empresa. Y nos solicita que determinemos si el proceso se encuentra o no bajo control en cuanto al porcentaje de defectuosos realizando el gráfico P de porcentajes. Recordemos que el control estadístico de proceso tiene como finalidad minimizar la producción no conforme, mantener la mejora continua de los procesos y comparar la producción respecto de las especificaciones. El control estadístico de proceso se vale de diferentes herramientas estadísticas, entre ellas el muestreo de aceptación y los gráficos de control. En esta oportunidad vamos a focalizar sobre los gráficos de control que se utilizan para monitorear una o varias características del producto, proceso o servicio que se considera relevante para establecer si el proceso está bajo control, funcionando de manera estable, de manera de propender a la mejora continua. ¿Qué es un gráfico de control? Básicamente, el gráfico de control es una representación de una característica de calidad, ya sea medida o calculada a partir de una muestra, repitiendo este muestreo en el tiempo. El gráfico tiene una línea central, que la vamos a denominar LC, que representa el valor medio de la característica cuando ésta se encuentra en estado de control. Con la línea central se colocan otras dos líneas horizontales que representan los límites de control. Los límites de control son límites de decisión, ya que separan las variaciones aleatorias de las provenientes de causas asignables. Por lo tanto, podemos decir que un gráfico de control no es otra cosa que una prueba de hipótesis, donde la hipótesis nula es que el proceso está bajo control y la hipótesis alternativa es que el proceso no está bajo control. El control de calidad puede realizarse, por un lado, sobre una característica de calidad medible, como puede ser una longitud o una resistencia. Entonces, en ese caso, decimos que vamos a utilizar un gráfico de control por variables. Si la característica de calidad se realiza sobre un atributo o característica cualitativa, que el producto posee o no, como es el caso del control de piezas defectuosas, en esa situación se emplea un gráfico de control por atributo contando el número de defectos por unidad producida o por número de defectos. Entonces el control por atributo tiene como objetivo analizar si esos niveles de defectuosos están en niveles razonables. Este tipo de gráfico es menos sensible que los gráficos de control para variables, pero muchas veces el interés principal es observar la presencia o no de ese atributo en un producto o en una muestra, y se va haciendo un seguimiento a través del tiempo. Entonces, para eso vamos a definir qué es un defecto o una no conformidad. Es el no cumplimiento de algún estándar definido, mientras que defectuoso será aquel producto que presente uno o más defectos. Dentro de los gráficos de control de atributos tradicionales podemos encontrar los gráficos P para la fracción de no conformes o los porcentajes, los gráficos NP que ayudan a monitorear el número de unidades no conformes, los gráficos C que se utilizan para monitorear el número de no conformidades por unidad y los gráficos U, el promedio de no conformidades por unidades inspeccionadas. Una vez que se han determinado los límites, la línea central y el límite superior e inferior de control, vamos a poder ir graficando a partir de que tomemos muestras sucesivas de tamaño n. Vamos a contar dentro de cada muestra cuál es el número de unidades no conformes, todo ese valor registrándolo en el tiempo en el gráfico. Mientras ese porcentaje permanezca dentro de los límites de control y la secuencia de puntos no señale ninguna inestabilidad, entonces vamos a decir que el proceso está bajo control. Por si al contrario se observa algún punto fuera de los límites de control o estando dentro de los límites se encuentra un patrón inusual, entonces vamos a decir que el porcentaje de no conformes ha cambiado a un nivel diferente y que el proceso está fuera de control. En este caso vamos a trabajar con el gráfico de porcentaje.
No obstante, podemos decir que el gráfico P se utiliza para monitorear la fracción de disconforme, o sea, la proporción, mientras que el porcentaje simplemente está expresada esa proporción multiplicada por 100. Se utiliza cuando tenemos una característica de calidad bajo estudio que surge de clasificar a un producto en categorías generalmente relacionadas con la conformidad o no conformidad respecto de las especificaciones. Cuando se conoce en un proceso la verdadera proporción o porcentaje de defectuosos, entonces se pueden determinar la línea central y a partir de allí establecer una desviación de más o menos 3 desvíos estándar. Que esa sería una etapa en la que uno conoce cuáles son los límites y entonces va haciendo un seguimiento del verdadero porcentaje de piezas defectuosas. Pero si uno no lo conoce, entonces generalmente se hace es tomar las muestras sucesivas de n unidades, se cuenta dentro de cada muestra el número de no conformes y luego llevamos ese valor al gráfico. Cuando tenemos suficientes muestras, a partir de la información vamos a determinar la línea central y el límite superior e inferior de control. ¿Cómo lo vamos a hacer? La línea central va a ser calculada de modo que se va a sumar la cantidad de defectuosos de todas las muestras dividido la sumatoria del tamaño de todas esas muestras. Por lo tanto, este va a constituir nuestra línea media, que va a ser el porcentaje medio de defectuosos encontrados en las K muestras seleccionadas de tamaño n. Una vez que hemos determinado esa proporción promedio, vamos a sumarle y restarle 3 desvíos. Es decir, vamos a tomar la línea central, que era el porcentaje promedio, más 3 veces la raíz cuadrada del porcentaje de no conforme o defectuoso por el porcentaje de piezas conformes, dividido L. Luego vamos a analizar el gráfico para ver si hay señales de inestabilidad del proceso y tomar acciones correctivas. ¿Qué teníamos que ver entonces una vez que habíamos graficado los puntos? Tenemos que ver, por un lado, si existen estas causas especiales de variabilidad. Bien, ¿cuáles serían esas causas? Por un lado, algún punto fuera de los límites de control, o sino que estando dentro de los límites de control encontramos lo que se denominan rachas. ¿Qué eran las rachas? Son conjuntos de puntos muestrales consecutivos que tienen una baja probabilidad de ocurrir. Si aparecen estas rachas, entonces debemos intervenir en el proceso porque el proceso estaría fuera de control. Una de las rachas sería, por ejemplo, 5 puntos o 7 puntos seguidas por encima de la línea central o por debajo o en forma ascendente o descendente. Entonces, estas serían algunas de las causas especiales de variación en la actividad 5. Entonces, lo que vamos a hacer es tomar cada una de estas muestras de 50. Vimos que en el primer caso hemos encontrado 2 defectuosos, sacamos el porcentaje de esa primera muestra y lo graficamos y vamos calculando sucesivamente el porcentaje de defectuosos en cada una de las muestras para luego poder interpretar el gráfico. Vamos a determinar cuál es el valor de la línea central del gráfico de control, ya que no tenemos información previa de cuál sería el verdadero porcentaje de no conforme o de defectuosos. Entonces vamos a calcularlo como el porcentaje promedio a partir de hacer un cociente entre la suma de la cantidad de defectuosos dividido la suma del tamaño de las muestras. En este caso, la suma de defectuosos sería de 45 y la suma de las 15 muestras de tamaño 50 nos da 750, con lo cual hacemos 45 dividido 750 por 100, nos da que el porcentaje promedio de defectuosos es del 6%. Luego determinamos entonces los límites superior e inferior de control sumando y restando el desvío estándar. En este caso entonces tenemos el 6%, que es la línea central, más 3 veces la raíz cuadrada del 6% multiplicado por 100 menos el 6% y dividido por el tamaño de la muestra 50. Hacemos lo mismo pero restando ese desvío estándar en el caso del límite inferior de control. Entonces tenemos que el límite inferior de control, si nos llega a dar negativo, en realidad debemos ponerlo como 0. Dijimos que la línea central era del 6%
y el límite superior de control para el porcentaje es del 16,07. Una vez que tenemos el gráfico, vamos analizando. En una primera parte podemos ver que a partir de la segunda muestra va cayendo el porcentaje de defectuoso, con lo cual podemos decir que tenemos una racha descendente. Entonces deberíamos investigar cuál podría ser la razón de esta señal de inestabilidad a través de los distintos factores que pueden estar introduciéndole variabilidad al proceso. Podría ser, por ejemplo, que en el punto 2 específicamente se hizo un cambio de un operador que no tenía suficiente capacitación o alguna otra circunstancia en el proceso que ha hecho que la proporción de defectuosos sea menor. Después que hemos investigado esos puntos, también tenemos una sucesión de puntos por encima de la línea central. Entonces, como estamos viendo dos señales grandes de inestabilidad, podemos decir que el proceso está fuera de control. Entonces, ¿qué hemos visto? Que es un gráfico de control de atributo, en este caso el gráfico para monitorear defectuosos o no conformes. Hemos visto cómo se determinan los límites, la línea central, el límite superior y el límite inferior de control. Una vez que determinamos esos límites, podemos analizar el gráfico tratando de detectar aquellas señales de inestabilidad del proceso para poder indagar acerca de sus posibles causas. Y también dijimos cuando se utiliza este gráfico de porcentaje, al igual que el gráfico de proporción, que es cuando se tienen características de calidad bajo estudios que surgen de clasificar un producto en categorías que generalmente están relacionadas con la conformidad o no conformidad respecto de las especificaciones. Y con esto damos por finalizada esta actividad.